conocieron a Cleopatra. Se dice que Cleopatra ha sido la mujer más sabia que ha habido en la tierra. Entonces les voy a hacer un resumen de qué dice la historia de Cleopatra. Entonces ella llegó al trono egipcio a los 17 años, pero murió a los 39. Hablaba 9 idiomas. Conocía el lenguaje del antiguo Egipto y había aprendido a leer jeroglíficos, que era algo pues muy importante y extraño dentro de su jerarquía. Conocía el griego, y aparte de que conocía el griego y el egipcio, conocía el idioma de los partos, hebreos, medos, trogloditas, sirios, etíopes y árabes. ¡Wow! ¿Cierto? Muy preparada, ¿cierto? Con esos conocimientos, pues cualquier libro de literatura pues estaba abierto para ella, porque podía leer cualquier idioma y pues eso no era muy notorio en una mujer. Además de que sabía leer esos idiomas, entonces también sabía de geografía, de historia, de astronomía, de diplomacia internacional, matemáticas, alquimia o química, medicina, zoología, economía y otras disciplinas. ¡Wow! ¿Cierto? ¡Wow! Y entonces pues con eso ella podía acceder a cualquier información y podía establecer comunicación con cualquier persona que llegara a su reino, ¿cierto? Porque pues ella tenía tanto el conocimiento como la facultad para hablar el idioma de la persona que llegara a su reino. Pasaba mucho tiempo en un laboratorio y allí escribió muchas obras relacionadas con las hierbas y los cosméticos. Por eso muchas de las cosas que hoy día conoce el mundo de los cuidados de la piel, el cabello, se los debemos supuestamente a Cleopatra. ¿Bien? ¿Y por qué? A pesar de que ella escribió muchísimos libros sobre eso, esos libros se quemaron cuando hubo un gran incendio en la biblioteca de Alejandría. Eso fue más o menos hacia el año 391. Pero hay un físico que se llama Galeno, que él logró recuperar una gran cantidad de la obra de Cleopatra y la transcribió y escribió muchas de las recetas que hoy día se conocen en la farmacéutica para estos tratamientos de belleza. Bueno, la reina también era muy astuta, utilizaba su sabiduría y su conocimiento para hacer otro tipo de cosas. Entonces, se casó con su propio hermano para de esa manera poder heredar el reino cuando él murió. ¿Listo? También fue muy astuta y empezó a enamorar, utilizó su belleza para enamorar a los grandes faraones, y de esa manera pues ella pudo estar en 3 de los reinados. Pero cuando intentó hacer el último, fue traicionada por ese hombre y fue llevada a prisión. Estando en prisión, ella se suicidó. Y al suicidarse, dejó a su hijo abandonado, y ese hombre que la traicionó mató a su hijo también, para de esa manera terminar con su descendencia. Eso es lo que el mundo llama sabiduría. ¿Bien? Entonces vamos a orar, hermanas, y vamos a ver si esto que el mundo llama sabiduría es realmente lo que es la sabiduría, lo que Dios nos regala a nosotras y nos llama a ser esas mujeres sabias. Y vamos entonces a ver qué diferencia hay entre ser una mujer sabia a ser una mujer de mucho conocimiento, porque es parecido, ¿cierto? Pareciera que cuando yo digo sabia es porque, uy, sabe. Pero hay diferencias, y eso es lo que vamos a ver a la luz de la Escritura la tarde de hoy. Bueno, entonces oremos, hermanos. Vamos a poner al Señor esta enseñanza. Señor Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando, que nos estés orientando, nos estés ayudando, Señor. Que todo lo que hagamos aquí sea para glorificarte, Padre.
para aprender de ti, para conocer un poco más de ti, Señor, para entender el mensaje que tú tienes para nosotras, para aprender a ser mujeres sabias realmente fundamentadas en tu palabra, Señor, y utilizar la sabiduría como tú lo has dado como un precioso regalo que nos caracteriza. Damos las gracias, ponemos en tus manos esta tarde, disponemos nuestros corazones, Padre, para aprender. Te pido también que me ayudes, que me guíes, Señor, para hablar lo que tú quieres que se entregue aquí esta tarde en este mensaje. Damos las gracias en tu nombre y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces pues hermanas, vamos a empezar entonces a estudiar qué es la sabiduría. Entonces si leemos en un diccionario, yo saqué una definición de un diccionario y la Real Academia de la Lengua nos dice que la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Y hay otra definición que dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Entonces, digamos que el mundo no está tan lejos de lo que dice que es la sabiduría. Y aquí ya empezamos a encontrar diferencias, ¿cierto? Entonces, la sabiduría dice facultad de las personas para actuar, no para conocer, sino para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, y era lo que veíamos, la sabiduría y el conocimiento van de la mano, pero no son lo mismo. Pero no son lo mismo, están estrechamente relacionados. Y esto podemos observarlo, por ejemplo, una persona que no tenga mucha formación académica. Una persona que no tenga mucha formación académica puede ser más sabio que un gran erudito, ¿cierto? Porque la capacidad no está en el saber, sino en el saber hacer, ¿cierto? En el saber hacer. Y entonces ahí es donde empieza el verdadero sentido de lo que es la sabiduría, ¿cierto? Y dice la gente que la sabiduría entonces es una visión intuitiva de las cosas. Pero a la luz de la palabra de Dios, la sabiduría entonces es el saber aplicar, gracias al Espíritu Santo y a la transformación que Él da en medio de nosotros, no a través de la intuición, sino del discernimiento, a realizar las cosas que el Señor quiere que hagamos y que están ¿en dónde? En su palabra, en sus mandamientos. Entonces, el conocer está en conocer la Escritura para que yo pueda hacer lo que el Señor quiere que haga con la ayuda del Espíritu Santo, porque no lo hacemos tampoco en nuestras fuerzas, sino lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, entonces ahí ya empezamos a encontrar diferencias, ¿cierto? Entre lo que es la verdadera sabiduría. Por eso esta enseñanza se llama sabiduría, el regalo que Dios nos da, que está disponible para todas las que lo queramos. Bien, entonces la sabiduría es la forma como podemos utilizar todas las cosas que tenemos a nuestra disposición en el momento justo y en el momento preciso, de la manera adecuada como Dios lo ordena. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque la sabiduría no viene de nosotras, sino viene del Señor, de Dios. Y Dios, pues, es sabio en todo. Y Él es sabio porque Él combina muchos de sus atributos. Su omnisciencia, es decir, Él todo lo sabe, pero también su omnipotencia porque Él también todo lo puede. ¿Listo? Entonces, las cosas que Él hace son perfectas y lo que Él ha escrito son perfectas para nosotros. ¿Listo? Entonces, Dios conoce todo, Dios sabe todo y Él siempre tiene una salida y una respuesta sabia para cada una de las situaciones y necesidades que nosotras tengamos que pasar. ¿Por qué? Porque Dios siempre produce los mejores resultados. Y la forma para producirlos a través de nosotros es cuando tenemos una real conexión con Él. Y no solo conocemos su palabra,
sino que también la ponemos en práctica y la aplicamos, ¿cierto? Para resolver de una manera adecuada cualquier cosa que esté en nuestra vida, en nuestro camino. Y por eso es que a Dios, Él tiene diferentes nombres y dentro de ellos también se le conoce como un sabio Dios. Entonces miremos a alguien que quiera leer, por favor, Romanos 16, 27. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿No? Sí, dale. Al único sabio Dios sea gloria mediante el Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, el único y sabio Dios, ¿verdad? También Job 9:4, alguien que lo pueda leer, también dice que Dios es sabio de corazón. Job 9:4. Alguien que lo tenga, lo quiera leer, por favor. Que él mueve las montañas sin dar aviso, en su enojo las protege. 9:4. Ay, Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado? ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Entonces Dios es muy sabio, pero esta tampoco creo que es la versión. Es que esta Es otra versión, ¿cierto? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Muy bien, entonces el Señor es sabio, ¿cierto? En todo lo que Él hace. ¿Por qué? Porque el Señor tiene omnisciencia, pero también omnipotencia. Él es poderoso. Entonces, al tener esa capacidad, pues todo lo que Él ha destinado para nosotros en su escritura, pues también es de esa manera, ¿cierto? Leamos ahora Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, con Dios está la sabiduría. Con Él está el poder y la inteligencia. Muy bien. Entonces, el consejo, perdón, y el conocimiento. Entonces, todo lo que el Señor ha hecho, pues es perfecto, porque Él es sabio. Él es el único sabio Dios. ¿Y cómo podemos ver eso? Ahora miremoslo en nuestra vida práctica. Mirémonos nosotras mismas. ¿Bien? Pensemos en nuestro cuerpo. Pensemos en uno de nuestros órganos. Pensemos, por ejemplo, en nuestros ojos. Esas capas tan delgaditas. Poner una serie de cristales, ¿cierto? Para que nuestro ojo pueda ver y pueda enfocar, ¿cierto? Como lo hace un telescopio y pueda enfocar un punto tan pequeñito como un campo tan amplio, ¿cierto? ¿Quién puede hacer algo así? Tremendo, ¿cierto? Solo Dios. Solo Dios. Sí, ahora, si pensamos en otro órgano, en otra parte del cuerpo, pues es que cada organito que nosotros tenemos es una perfección extrema, ¿cierto? Y esa es la forma como podemos ver la sabiduría de Dios. No más el solo darnos vida. ¿Quién ha podido hacer vida? Han clonado, pero han sacado del mismo hombre una célula para clonarlo, pero nadie ha podido sacar la vida, el espíritu. Esa es la mano de Dios. Ahora pensemos en el mundo, en el firmamento. Ustedes se imaginan el planeta Tierra, la bola que es, ¿cierto? Y esa bola está con los mares que son inmensos, montañas, volcanes, todo. Nosotros dentro de él, con los animales. ¿Y cómo esa bola se sostiene? O sea, ¿cómo? Pues es el poder de Dios y su sabiduría, ¿cierto? Para hacer las cosas perfectas. ¿Y cómo es que esa bola que llamamos el planeta Tierra se mueve y va dando la vuelta? Y va cambiando va cambiando por las temporadas de verano, otoño, primavera, invierno, las estaciones, ¿cierto?
pero también cómo la misma bolita va girando en su propio eje mientras se va moviendo para que sea día y noche. ¡Wow! Entonces dudamos de la sabiduría que Dios tiene. Tremendo, ¿no? No, es increíble, no podríamos dudar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de Él proviene todo. Ahora pensemos en el plan de salvación. Dios sabía desde el principio que íbamos a fallar, ¿cierto? Hizo todo, una cantidad, tuvieron que pasar una cantidad de eventos, años, para que llegara ese Mesías que Él había prometido, ¿cierto? Y tuviéramos esa perfecta salvación, alguien que pagara, ¿cierto? Y que nos pudiera redimir. ¿Alguno de nosotros podría haber pagado en la cruz como Cristo lo hizo por otro? No, ¿cierto? Es imposible, porque el plan de Dios también es perfecto. El plan de Dios también era perfecto y tenía que pasar cada cosa como ha venido pasando y seguirá pasando hasta cuando Él vuelva, ¿cierto? Y todo esto es perfecto. Ahora miremoslo en nuestra vida. ¿Nos han pasado cosas asombrosas? Solo estar aquí hoy, solo levantarnos es asombroso. O podemos por nosotras mismas tener vida, ¿no es cierto? Tenemos por nosotras mismas la capacidad de tener lo que necesitamos para proveer en nuestro hogar. No, porque el dinero también es de Dios, ¿cierto? Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Podemos, sí, cualquier cosa que hagamos o cualquier cosa que necesitemos, Dios la ha dado. Y cuando tenemos una necesidad y una prueba, hemos visto la mano de Dios, ¿cierto? Porque Él es también perfecto y sabe lo que necesitamos. Y a pesar de que pasamos por la prueba, Él es tan sabio que Él sabía de antemano que nosotras necesitábamos pasar por esa prueba para poder demostrar nuestra fe y tener un aprendizaje, ¿cierto? Que moldeara nuestra forma de ser al servicio del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿no les parece todo eso hermoso? ¿Sí? Perfecto, porque es sabio el Señor y todo lo que hace Él, entonces es perfecto. Y todo es comunicable a nosotras. Toda su sabiduría es comunicable a nosotras y nosotras podemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría. Vamos a leer entonces Santiago 1:5. Entonces dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esto es otra versión. Entonces, la sabiduría también es una capacidad de vivir una vida que agrade a Dios. Y viene primordialmente a leer y obedecer su palabra. Entonces de nada sirve lo que hablábamos ahorita con Estelita. De nada sirve si yo sé mucha Biblia y mucha palabra si no la aplico. O sea, de nada me va a servir. Y por eso es que el versículo que vamos a memorizar hoy, o que estamos memorizando, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Sí? Es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque si nosotros tememos deshonrarle o desagradarle, si tememos su disciplina, pues vamos a querer siempre vivir en los caminos de Él y vivir de acuerdo a sus mandamientos, porque sabemos que esos mandamientos que Él ha establecido son buenos y son necesarios para nuestra vida. Él sabe que nosotros tenemos que hacer eso, ¿cierto? Ahora también hay cosas que no son comunicables de la sabiduría de Dios, que están ocultas, que están escondidas, pero que también Dios no las puede revelar. Y por eso es que usted puede leer la Biblia muchas veces y cada día usted va a aprender algo nuevo de lo mismo que ha leído. Porque la sabiduría es tan eterna, tan perfecta, pero también tan grande e inagotable, que cada día podemos descubrir nuevas cosas para nuestra vida. Y por eso es que todos los días debemos ir al Señor para nutrirnos
de eso y aprender algo nuevo. Usted puede leer siempre el mismo salmo, puede leer siempre la misma porción de la Biblia, pero si usted tiene una relación perfecta con el Señor, cada día habrá un mensaje diferente, porque la profundidad, ya ahorita lo vamos a ver en un versículo, de la sabiduría del Señor es inagotable y cada día hay más y más que podamos aprender. Ahora, entonces, vamos a leer este versículo que es Romanos 11:33. ¿Alguien que lo quiera leer? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bien, entonces dice las riquezas, dice que, oh profundidad. Entonces cuando Pablo habla de la sabiduría, dice, oh profundidad, ¿cierto? No es lo mismo decir profundidad a decir, oh profundidad, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo digo, ay, estoy cansada, a cuando digo, ay, estoy cansada, ¿cierto? Que es como más grande, como que, uy, es mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Pablo dice que, oh profundidad? Dice que significa que la profundidad de la sabiduría y del conocimiento del Señor realmente son profundas, o sea, son muy profundas. ¿Sí? Que no podemos como llegar hasta esa, oh, profundidad. ¿Mm? Entonces, así es de grande la sabiduría del Señor. Y por eso es que nace esa palabra del corazón de Pablo cuando él dice eso, dice, oh, profundidad, o sea, es tan grande, tan profunda, y por estar tan profunda es que muchas veces no podemos verla y alcanzarla en su totalidad, sino que a la medida que vamos, es como los buzos, ¿cierto? Entonces cuando el buzo se sumerge, empieza a ver las alguitas, los pececitos, pero si se sumerge más porque es más profundo, entonces va a empezar a ver otra serie de especies, de peces aún más coloridos, aún más. Y si se sigue sumergiendo, pues cada vez va descubriendo más cosas. Así mismo es la sabiduría del Señor, ¿cierto? Entonces, porque es muy profunda y hay muchas cosas que todavía podemos seguir aprendiendo de Él, ¿cierto? Entonces la sabiduría del Señor muchas veces es también inalcanzable porque está fuera de nuestra vista, pero no significa que no la podamos obtener, significa que tenemos que profundizar más, bajar más como el buzo, pero ¿en qué? En el conocimiento de la palabra y en esa relación con Dios. Por eso es que la sabiduría no puede depender de nosotras, sino que depende de muchos factores, de conocer la palabra, de escudriñar, de tener una relación con Él, porque a la medida que tengo relación con Él, Él me va a revelar más cosas y voy a aprender muchas cosas nuevas, ¿cierto? Pero también necesito del Espíritu Santo, necesito de Él porque no es por mis fuerzas que yo voy a actuar, sino que voy a actuar de acuerdo a cómo el Espíritu me guíe, ¿cierto? Entonces es una relación estrecha de muchos factores, pero que el centro es el Señor, ¿cierto? Entonces eso es lo que verdaderamente busca la sabiduría. Entonces, aquí empezamos a ver las diferencias. Entonces, el conocimiento es la conciencia de hechos, pero la sabiduría es la conciencia de cómo utilizar estos hechos para buenas obras. ¿Mm? Entonces, yo puedo saber mucha palabra, pero si no tengo la conciencia de en cada momento qué parte de la escritura yo puedo usar para tomar una decisión sabia, qué parte de la escritura yo puedo utilizar para solucionar una situación que estoy viviendo en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, la sabiduría es lo que hace tomar esa conciencia para saber cómo yo puedo utilizar esa parte de la Biblia para hacer algo bueno que realmente agrade al Señor, no que me agrade a mí, sino que agrade al Señor, ¿cierto? Con eso que estoy haciendo.
Entonces, pues eso es lo que significa esa sabiduría tan profunda. Y por esa sabiduría tan profunda que Dios tiene, pues es que Él tiene el control de todo. Él en este momento sabe perfectamente qué cada una de nosotras está pensando. ¿Cómo lo hace? ¿Cierto? O sea, Él está presente en cada una y Él sabe. Y por eso es que Él se puede adelantar al futuro, digámoslo así. Él puede saber y por eso es que Él sabe qué es lo que yo necesito. Porque mientras yo sé lo que quisiera hacer, Dios sabe cómo eso que quiero hacer va a afectar a cualquiera de ustedes, esas personas, cómo van a reaccionar frente a lo que yo voy a hacer, porque Él ya conoce el pensamiento de todos. Y así está Él en todo. Entonces, Dios conoce todo, cómo está la tierra, en cualquier lugar del mundo en este mismo instante. Él sabe, si conoce de cada una cuántos cabellos tenemos. En cada instante, a pesar de que usted hoy se haya peinado y haya perdido algunos. Bueno, hay remedios, los de Cleopatra. Pero Él sabe perfectamente, ¿cierto? Y así como Él sabe eso, Él conoce no solo esto, sino lo que hay en cada galaxia, en cada planeta, en cada estrella. ¿Sí? Entonces Él tiene todo bajo control. Entonces cuando decimos y estamos ante una situación, tranquila, Dios tiene el control, hay veces a uno como que, uy, ya esa frase parece de cajón, pero piensa uno y dice, oiga, sí, Dios tiene el control, Él sabe todo lo que está pasando. Entonces no es una frase de cajón, es la realidad, no nos preocupemos, no nos afanemos, Dios tiene el control, y créalo, Dios tiene el control, porque Él conoce todo, Él conoce lo que hay en nuestra mente, lo que hay en la mente de cada persona, lo que hay en el mundo, cómo se está moviendo, todo. Entonces Dios tiene el control de todo, ¿cierto? Y eso no solo incluye el presente, sino incluye el pasado y el futuro. Entonces tiene el control absoluto de todo, ¿cierto? Increíble. Y todo esto es una forma como Él demuestra su plenitud y su gloria. Entonces todo lo que nos sucede, todo lo que pasa a nuestro alrededor no es casualidad, sino Él demuestra de esta manera su plenitud y su gloria, ¿cierto? Entonces ahora, después de haber comprendido qué es la sabiduría, ahora vamos a ver cómo nosotras la podemos aplicar para nuestra vida, ¿cierto? Y entonces aquí vuelve otra vez nuestro versículo de memorización, ¿cierto? Entonces, ya creo que les entregaron una tarjetita, ¿cierto, mis hermanitas? Entonces esa tarjetita pues es muy linda para que la guardemos, pero sobre todo para que la memoricemos, ¿bien? Entonces dice, ¿cómo dice? A ver, lo vamos a repetir todas juntas. 1, 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1, 7a. Muy bien, entonces ese es nuestro versículo de memorización, porque de nada nos sirve conocer la palabra si no la aplicamos, ¿listo? Y si no tememos a Jehová. Y entonces aquí vamos a contrastar ese versículo con otro versículo que también está en Proverbios y que dice todo lo contrario, o sea, no lo contrario, pero que nos lo refuerza cuando no aplicamos bien el versículo que estamos memorizando. Y ese versículo es Proverbios 11:22. Entonces, ese versículo dice, escuchémoslo y verán lo chistoso que es, pero es la realidad. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Tremendo. ¿Qué queremos ser? Mujeres sabias que tememos a Jehová y que cumplimos sus mandamientos, sus mandatos. O queremos ser un lindo zarcillo, hermoso en oro con diamantes, pero en el hocico de un cerdo. Entonces, cuando eso pasa, pues es la típica mujer como Cleopatra, ¿cierto? Una mujer hermosa, encantadora, inteligente, con toda la sabiduría, astuta,
astuta, ¿cierto? Pero que por dejarse llevar por ella misma actuó como una tonta. Y al final se vio como el zarcillo hermoso, ¿sí? Pero en el hocico de un cerdo. Fue desterrada, perdió todo. Hasta su hijo lo mataron para que no tuviera descendencia. Wow, ¿cierto? Entonces, tremenda la escritura. Tremendo lo que nos enseña a través de estos dos versículos, ¿sí? Que nos ponen en un contraste y en como en hacer un alto en nuestro camino hacia dónde queremos ir, qué queremos ser realmente. Ahora, vivir sabiamente es un mandato que el Señor nos da para todos los creyentes. Entonces no es tampoco una opción, sino es un mandato. Entonces miremos Tito, vamos a estudiar varios versículos de Tito. Entonces vamos a empezar con Tito 1:8. Entonces aquí él le está hablando a los obispos y dice que sean hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos. O sea, sabios, ¿cierto? Que tengan dominio propio, ¿cierto? También le dice a los ancianos en Tito 2:2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea, también los está llamando a ser sabios, sobrios, ¿cierto? Entonces no es una alternativa, ¿cierto? Sino es un mandato. Ahora las ancianas, o sea, nosotras las mujeres. Bueno, a ver. Miremos desde qué punto es. A ver, depende de donde lo veamos. Pero sí, a las ancianas, o sea, a las mujeres que somos maduras en la palabra, no en años. O sea, eso no le presten atención. Sí, no nos desviemos. Sino a las ancianas, y dice en Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, ¿cierto? Entonces también nos está llamando a ser sabias, discretas, ¿cierto? Prudentes, ¿listo? Y nos dice a nosotras en Tito 2:5 que tenemos que enseñarle a las mujeres jóvenes. Por eso están invitadas las jovencitas, las chicas jóvenes. Bueno, nosotras también somos jóvenes. O sea, es un poquito la diferencia de años. Unas cuantas décadas, pero eso no se nota. Entonces nos dice que debemos enseñar a estas jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces también hay un llamado para ellas, para nosotras y para ellas, ¿cierto? A ser sabias también, discretas, hogareñas, cuidadosas de su casa, ¿cierto? Y en Tito 2:12, entonces hay un mandato ya para todos los creyentes, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la sabiduría va muy relacionada con un estilo de vida que el Señor nos manda a tener, y es un estilo de vida piadoso. Por eso es que todo este año hemos venido estudiando lo que significa ser una mujer piadosa, una mujer conforme a como Dios quiere que seamos, a lo que Él nos llama. ¿Listo? Entonces la sabiduría es un mandato, y más que un mandato se debe convertir, no lo debemos ver como algo obligatorio, sino como un estilo de vida que debemos tener nosotras para glorificar a nuestro sabio Dios, ¿cierto? Entonces Dios nos llama a tener un comportamiento sabio, y para ello, pues, ¿cómo sabemos si es bueno o es malo? Pues a través de la Escritura, ¿cierto? Y eso significa entonces que nosotras debemos tener una mentalidad sobria, una mente y un corazón muy bien intencionado, profundo, que baje ese corazón a las profundidades de la sabiduría del Señor. Cuando nosotros podemos dominar nuestro corazón, porque recordemos que en el corazón es donde están, ya lo hemos visto en las escuelas, ¿cierto?, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero cuando sometemos eso a la sabiduría y al temor del Señor,
entonces vamos a poder tener algo que se llama el dominio propio. Y dominio propio es cuando nosotros podemos vencer los deseos de nuestra carne. Cuando el deseo del espíritu está por encima del de la carne, ¿cierto? Entonces ahí es cuando realmente podemos empezar a tener una vida sabia. Ahora miremos, entonces vamos a hacer, a mí me gustan mucho siempre los contrastes, porque creo que es una forma bonita de uno aprender. Entonces vamos a ver, a contrastar, cuándo no somos sabias y cuándo sí mostramos sabiduría. ¿Listo? Entonces empecemos cuándo no. Entonces, no somos sabios cuando nos adelantamos a los planes de Dios. Cuando hacemos cosas sin preguntarle a Dios. Cuando tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Y nos adelantamos. O cuando vamos y pensamos, nos pasa algo, no sé, alguna situación. Y veo que va a haber alguna cosa y yo la soluciono y no permito que sea Dios el que muestre su poder, sino lo hago en mis fuerzas. Entonces, en ese momento no soy sabia. Tampoco soy sabia cuando me adelanto y tomo decisiones sola para las mujeres casadas sin consultarle a su esposo, ¿cierto? Entonces ahí tampoco demuestro sabiduría. ¿Listo? También cuando actuamos sin preguntarle a Dios. O cuando actuamos sin preguntarle a nuestro esposo o a un consejero, sino lo hacemos por nuestras propias fuerzas. ¿Listo? Entonces ahí vamos con el zarcillito, aquí, todo lindo. ¿Listo? Entonces ahí vamos, yo sola puedo, yo no le tengo que consultar a mi esposo, y eso a Dios menos. Va usted linda, eso sí, con un diamante que brilla, porque eso sí, brilla. Cuando nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, por nuestras emociones, por nuestros deseos, por el deseo de agradarnos a nosotras mismas, sin ver lo que Dios quiere para nosotras, ¿cierto? Cuando nos dejamos llevar por las presiones, ay, ¿no les ha pasado? Casi no, ¿cierto? Eso. Somos poquitas las que tenemos una vida así como estresante, presionada, ¿cierto? Eso, no. Pero sí, cuando nos dejamos llevar por las presiones que hay en el ambiente. Bueno, voy a poner ejemplos. Cuando estamos en la casa y estamos estresados y presionamos. O cuando estamos en nuestro trabajo y nos están presionando y resultamos haciendo cosas que después nos damos cuenta, ¿y qué hice? ¿Y por qué hice esto? Entonces, lindas, muy lindas nos vemos todas. Y en especial yo. Con mi diamante. Exacto, sí, mira, aquí estoy para que me vean cómo brilla ese zarcillo de lindo. Porque así somos lastimosamente. Y eso es lo que nosotras debemos hoy contrastar para que nos demos cuenta y nos hagamos un autoexamen y sepamos que eso es lo que no. Parece lindo y al mundo eso le gusta, porque es que a quien no le gusta un zarcillo que brilla, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, al mundo le gusta eso. O sea, usted sea bien rebelde, imponga su voluntad en una empresa y verá cómo se ve de linda. Como un diamante hacia el zarcillo, pero en el hocico de un cerdo. Entonces, esa es nuestra vida. Eso es lastimosamente lo que nos pasa, pero no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Porque hoy es un día de esperanza. Es el día en que Dios nos está llamando a hacer este autoexamen para evaluar nuestra vida, hermanos. ¿Cierto? Y a manera de esta enseñanza así, que el zarcillo, que el chiste, podernos dar cuenta y reflexionar que hay otro camino. Y que Dios hoy nos está mostrando esa alternativa para actuar de verdad como una mujer temerosa del Señor. ¿Sí? Que el mundo valora. Lo que pasa es que le cuesta. Entonces no es tan notorio y tan visible, pero cuando el mundo valora a una mujer, ¿no les ha pasado que les han dicho, ay, venga hermanita, usted como es creyente, ¿será que usted me puede ayudar con esto? Es que como usted sí ora, ¿será que usted sí me puede ayudar a orar? El mundo sí lo ve, el mundo sí lo reconoce. Entonces, es una gran oportunidad que el Señor nos da hoy para que podamos ver qué es lo que Él quiere. Entonces,
para poder ver eso que Dios quiere que seamos, Dios nos dice que la mujer sabia procura vivir de una manera piadosa, honrando el nombre de Dios. Que a pesar de las presiones, de las emociones, de lo que quiera hacer, ella tiene la capacidad de reflexionar y escuchar el llamado del Señor, porque tiene una relación estrecha con Él. Entonces ahora vamos a ver lo contrario. ¿Qué son las características de una mujer sabia? ¿Sí? ¿Cuándo demostramos que somos sabios? Entonces, la primera marca de una mujer sabia es cuando ella conoce las prioridades y las practica, porque no es solo conocerlas, sino es aplicarlas. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas prioridades? Pues las prioridades que Dios ha puesto en su vida, las prioridades que solo Dios a través de su relación con Él puede darle y mostrarle. ¿Y en dónde están? En la palabra de Dios también. Si vemos Tito, estábamos estudiando Tito, ¿cierto? Entonces Tito, en el capítulo 2, del versículo 3 al 5, nos puede mostrar cosas muy importantes de lo que realmente deben ser esas prioridades para nuestra vida. Acordémonos que es un llamado que Dios nos está haciendo a ser esas mujeres piadosas y sabias, ¿cierto? Entonces, en Tito 2:3 decía que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, que ¿a qué nos está llamando el Señor y cuál debe ser nuestra prioridad? Pues a ser mujeres que demostremos en todo un comportamiento piadoso, que seamos reverentes, ¿cierto? ¿En qué? En nuestro porte, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar. Ya hemos hecho pues también varios estudios de lo que es la lengua, del pecado, los pecados, porque no es uno, son muchos los que pueden salir de nuestra lengua, ¿cierto? A tener también una disciplina personal con el Señor, a ser mujeres que todos los días vayamos a la Escritura, a la palabra de Dios, que hablemos con Él, que podamos escuchar lo que Él nos dice. Entonces, a poner a Dios por encima de todo, ¿cierto? Eso es debe ser una de nuestras prioridades. Y entonces somos mujeres sabias cuando empezamos a enfocarnos a esas prioridades. También en Tito 2:4 nos dice que debemos enseñar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que una de nuestras prioridades también debe ser el amor hacia nuestro esposo, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, ¿cierto? Entonces ahí también cuando hacemos eso estamos demostrando ser mujeres sabias. Contrastado con el mundo, ¿cierto? Hoy día eso no es lo que se pide para la mujer, ¿cierto? No está mal trabajar, no está mal porque eso es muy bueno. Pero siempre y cuando yo tenga la capacidad de poner como prioridad mi hogar, mi familia, ¿sí? Y no poner mi trabajo por encima ni mis hijos por encima, mi trabajo por encima de mis hijos. Entonces, eso significa la verdadera sabiduría, tener como ese equilibrio donde primero estén los mandatos de Dios, donde pueda poner de primera los mandatos del Señor. En Tito 2:5 también nos dice que debemos ser mujeres prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que la sabiduría tiene que ver mucho con sensatez, con prudencia, ¿cierto? A cuidar mi casa, a cuidar mi pureza. Por esa razón vimos también ya la pureza, ¿cierto? A ser sujetas a nuestros maridos, a nuestros esposos. Entonces, esas deben ser nuestras prioridades. Entonces, la primera característica de la mujer sabia, entonces, es tener claras sus prioridades. Y claras en dónde, no en lo que ella quiere, sino en lo que Dios le ha mandado a hacer a través de la palabra, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Tener prioridad con Dios, no conmigo, no lo que yo quiero y pongo por encima mis prioridades, sino no. Yo menguo para que Cristo
venga y viva en mí, ¿cierto? Y sea Él el que se destaque y sea Él el que sea glorificado. Muy bien. Entonces, la otra característica de una mujer equilibrada, bueno, pero antes de eso quiero contarles leerles esta frase que la leí de un libro de Elizabeth George. Dice, no es conocimiento e información en la cabeza lo que debemos tener, sino es la aplicación hábil y práctica de la verdad de las escrituras en las diferentes facetas de nuestra vida. Entonces, era lo que hablábamos ahorita, puedo saber mucha Biblia y haberla leído muchas veces de pasta a pasta y tener esa información ahí, de pronto memorizar muchos versículos. Muy importante porque recordemos que la sabiduría va de la mano con el conocimiento. Pero la sabiduría es cuando yo cojo todo eso que está en la Biblia y que está en mi mente, en mi cabeza y con lo que he sido nutrida y lo aplico en la vida real, en todas las facetas de mi vida, no en unas, sino en todas las facetas de mi vida. ¿Listo? Entonces la segunda característica es ser una mujer equilibrada en todas las facetas de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué facetas podríamos ver? Por ejemplo, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestro hogar, la parte económica, nuestra parte laboral, ¿cierto? Y para todos hay mandatos. Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, para la vida espiritual. Entonces, vamos a leer Lucas 10:27. Si tenemos claro este mandamiento, vamos a ser sabios. Entonces, Lucas 10:27. Aquel respondiendo, o sea, Jesús, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si aplico este mandato, seguramente, y pongo a Dios por primer lugar, seguramente voy a tener esta faceta de mi vida equilibrada porque sé que es la prioridad y lo que Dios me manda, a darle a Él el primer lugar. Y si Él está en primer lugar, pues, ¿a quién voy a acudir cuando tengo una necesidad? ¿A quién voy a acudir cuando estoy feliz? ¿Y cuando estoy triste? ¿Y cuando estoy aburrida? ¿Sí? ¿Y cuando estoy enferma? El versículo que dice, si están alegres, canten, si están, oren, perdón. Sí, no, si están alegres, canten, si están tristes, afligidos, oren, si están enfermos, llamen a los ancianos. Exactamente, entonces si yo pongo en práctica este principio y este mandamiento, voy a ser equilibrada en mi vida espiritual. Ahora miremos un versículo para tener un equilibrio en nuestra vida familiar. Entonces, ya lo hemos leído, Tito 2, 4, 5, y este de una vez va de la mano con vida hogareña. Entonces dice que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, si yo tengo ese equilibrio de amar primero a Dios, a mi esposo y a mis hijos, pues entonces voy a tener una vida equilibrada en la parte espiritual primeramente, pero también en mi vida familiar, ¿cierto? Y si sigo con Tito 2.5 que dice ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, pues seguramente también voy a ser equilibrada en mi vida, en mi vida, una vida hogareña, ¿cierto? Una vida no quiere decir que no salga nada, no. Quiere decir que puedo hacer muchas cosas porque no es la única faceta, pero estoy cumpliendo los mandamientos del Señor y estoy siendo sabia, porque Dios me ha mandado que primero Él, luego mi esposo, mis hijos, ¿cierto? Entonces, estoy siendo sabia en esa forma. También vamos a ver otros versículos para otra faceta de nuestra vida, la vida en la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 12:7. Entonces este versículo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nacemos nuevamente con el Señor, el Espíritu viene a morar en mí. Y cuando Él viene a morar en mí, Él me da unos dones, ¿cierto? Y esos dones los debo, esas son la manifestación del Espíritu.
y los debo poner en provecho ¿en dónde? En la iglesia, ¿cierto? Entonces a cada uno de nosotros nos da una manifestación, ¿cierto? Del Espíritu para provecho. Eso significa que cada una de nosotras, como parte del cuerpo de Cristo, pues tiene unos dones específicos que debe poner al servicio de la iglesia. Por eso nos llamamos la iglesia el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cristo la cabeza, pero una de ustedes es la manito derecha, la otra es la izquierda, la otra es el ojo derecho, el ojito izquierdo, el pie, ¿cierto? Hasta que formamos entre todos un cuerpo. Pero si yo cojo el don que Dios me ha dado y lo escondo, entonces el cuerpo, y era la mano derecha, entonces está amputado. El cuerpo de Cristo está amputado porque la mano derecha, que es fulanita, no estamos poniendo al servicio de Dios ese don. Entonces esa es otra forma como podemos ser mujeres equilibradas. Entonces, Dios primeramente, nuestro esposo, nuestros hijos, la iglesia, sirviendo en la iglesia y poniendo los dones al servicio de Él, ¿cierto? También cuidando nuestra parte física, ¿cierto? Entonces ya tenemos clara nuestra vida espiritual, pero ahora también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ser mayordomos de Él, de cuidar ese cuerpo. Pero no solamente para satisfacerlo, sino también para dominarlo. Entonces vamos a leer aquí 1 Corintios 9:27. Y Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces tengo que controlar mi cuerpo, tener dominio de él, cuidarlo, pero no volverme esclava del cuerpo. Hemos visto a mujeres también así, ¿cierto? Que al solo fitness, 27. ¿sí? Y vamos al gimnasio y uff, wow, ¿cierto? Súper, wow. Pero ¿de qué sirve otra vez? El zarcillo aquí brillando con 90, 60, 90, wow, un cerdito 90, 60, 90, wow. Pero ¿y qué? ¿Sí? Su casa descuidada, no tiene una relación con Dios. Entonces, pues ese brillo es opacado totalmente y solamente puede servir para engañar al mundo. También tener una vida social. Dios nos llama a ser amigos, a tener amigos. Y lo dice en Proverbios 18:24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y hay amigo hay más unido que un hermano. Y Lucas 10:27, que ya lo leímos, también nos dice que amar a Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no quiere decir que tenemos que estar en nuestra casa solamente encerrados, porque también Dios nos manda a tener una relación, una vida social, a ayudar a otros y ayudarlos, ¿cierto? También debo tener una vida, entonces, mi faceta en la parte financiera equilibrada, por eso también ya habíamos visto las finanzas. Y es el versículo de Mateo 25:21, y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces debemos ser mujeres equilibradas en el momento de manejar nuestro dinero, ser sabias, buscar la sabiduría de Dios. Recordemos que no es en nuestras fuerzas. Y nuestra parte espiritual y mental también la debemos cuidar, y lo vemos en Salmos 19:14, que ya no lo sabemos. Ya no lo sabemos. Sí, se van a acordar. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Bien? Entonces, si yo cuido toda esa parte mental, pues también lo que va a reflejar mi corazón y mi boca, pues son cosas sabias, ¿cierto? Entonces, esa. La tercera característica de una mujer sabia es que tiene visión del futuro. O sea, esa mujer tiene la capacidad de tener un ojo aquí, pero el otro más allá, mirando qué va a pasar para poder tomar decisiones sabias, acordes a la palabra de Dios, que puede evaluar las consecuencias de las decisiones que toma. Ejemplos de la vida real, de la vida cotidiana. Cuando voy a tomar decisiones, hacerme preguntas. Entonces,
Si regreso al trabajo tiempo completo, ¿qué pasará con mi esposo y mi casa? ¿Cierto? Si gasto el dinero de manera inadecuada, ¿qué pasará este mes con los gastos que necesito de mi casa? Si no disciplino a mi hijo ahora, ¿qué pasará cuando sea grande? ¿Cierto? Entonces, muchas veces nos quedamos en el presente, ¿cierto? Pero no miramos el futuro. Si desperdicio ahorita mi tiempo, ¿qué pasará en el futuro con mis metas de servir a Dios y de construir mi hogar? Si no aplico decisiones para cuidar mi cuerpo ahorita, ¿qué pasará con mi salud cuando, ahí sí sea anciana? De esas ancianas que hablamos. Ahora sí de esas. Si miro, escucho o digo lo que pienso, ¿qué pasará con mi vida espiritual? ¿Cómo me va a ver Dios? ¿Cómo voy a afectar a mi hermano o mi hermana o mi prójimo? ¿Sí? Entonces, esa es la sabiduría que Dios nos manda cuando nos llama a ver el futuro. Entonces, ya para finalizar la enseñanza, vamos a ver 7 pasos que debemos tener en cuenta para actuar con sabiduría. ¿Listo? Entonces, el primer paso es detenerse. Y en ese paso de detenernos es tomar distancia de las emociones, de las presiones que hay en la parte externa, de sentimientos negativos. Entonces tengo que detenerme y entonces aquí viene el segundo paso, que es esperar. Tengo que estar calmada para pensar y reflexionar en lo que está pasando y de esa manera poder ver todo el panorama completo y la perspectiva completa. ¿Listo? Qué pena, Claudita, ¿puedes repetir el segundo? Entonces, el primero es detenerme para tomar distancia de emociones, presiones, sentimientos. El segundo es esperar y estar en calma. Cuando estoy en calma y estoy fuera de todas esas presiones, emociones, sentimientos, voy a poder pensar y reflexionar en lo que está pasando. Y así voy a poder ver con claridad toda la perspectiva, pero ahí no he tomado decisiones. Todavía nada, solamente estoy mirando qué es lo que realmente está pasando, ¿cierto? Sin dejarme llevar por las emociones. Y el tercer paso entonces es orar. Entonces es ahí cuando yo ya he podido estar calmada, tranquila, he podido ver todo lo que está pasando, orar y contarle a Dios alrededor de todo lo que está pasando, pues que Él escuche lo que yo estoy viviendo. Él ya lo sabe, pero a Él le gusta escucharnos. Porque a Él le gusta ver que nosotras dependemos de Él. Él lo hace, así nosotras no le oremos. Él va a hacer algo, créanme. Pero a Él le gusta y es una forma como le agradamos y le podemos hacer ver que dependemos de Él y que lo necesitamos. Y que Él está entonces en ese primer lugar. Que no estamos nosotras, sino que es Él el que está ahí encima. Y que por eso nosotras que estamos acá abajo, vamos a Él para contarle y decirle, aunque Él ya lo sabe. Y en ese momento es el momento de decirle a Dios que nos ayude y que a través de su Espíritu nos pueda mostrar cuál es el camino a seguir. Y entonces viene el cuarto paso, que sería escudriñar las Escrituras. Entonces hay que buscar lo que la palabra de Dios dice acerca de la situación. ¿Sí? Entonces si yo tengo un problema, pues tengo que leer en la Biblia qué dice Dios sobre esto. Si tengo un problema con la crianza de mis hijos, con una enfermedad, con un esposo que no es creyente, un problema financiero, pues acudo al Señor para que a través de sus Escrituras Él me muestre qué mandatos, qué cosas Él ha dicho en sus Escrituras frente a esos problemas para yo saber cómo es que voy a actuar, ¿cierto? Y el quinto paso entonces es cuando ya definitivamente no sé por qué camino ir, a pesar de que he llevado estos pasos, también puedo buscar un consejo. Y el primer consejo entonces es el consejo de Dios. Es decirle, Dios, he leído tus Escrituras, pero no logro entender, ayúdame. Recordemos que en Santiago 1:5 decía que Dios, si le pedimos a Dios sabiduría, Él la da a todos
no la va a negar, ¿cierto? Y vamos a encontrar situaciones de nuestra vida que aunque a pesar de saber las escrituras, de aunque sabemos lo que Dios ha mandado, no sabemos por qué camino seguir. Entonces es aquí donde debemos arrodillarnos y decir, Señor, dame de tu sabiduría que es profunda y muéstrame qué es el camino a seguir, ¿cierto? También podemos pedir el consejo a nuestros esposos para las mujeres casadas o a una mujer más, no anciana, a una mujer madura. Como que ese punto. Bueno, sí, a su esposo creyente y a su, exacto, bueno, sí, a su esposo creyente, pero también a una persona o una persona madura espiritualmente, ¿cierto? Porque pues ahí sí le pedimos, ahí sí como nos dice el pastor, si le pedimos el consejo al chompiras, a la chilindrina, a la popis, pues no sé, ¿cierto? Entonces, pues la idea es, cuando voy a pedir un consejo sabio, entonces aquí también aplica el principio de la sabiduría, es ser sabio a quien le voy a pedir el consejo, Y también ¿cierto? así el esposo sea creyente, pero de pronto la mujer incluso es más madura espiritualmente, pues pienso que tanto. Pero es bueno escucharlos. Siempre es importantísimo escucharlos porque nosotras debemos ser sujetas a ellos. Y hay veces ellos no toman decisiones adecuadas, pero ellos son la cabeza. Y nosotros nos debemos someter, hacerle ver, pero sí someternos a lo que ellos nos instruyan. Quería decir que pese a que el hombre no sea creyente, a veces por testimonio y por, no sé, como también respeto, pedir consejo, no está de más. Tal vez no pasa lo mismo con nuestros padres, puede que no sean creyentes, pero Dios les ha permitido ocupar ese cargo, digamos así, en nuestra vida por algo. Entonces también Dios les puede dar sabiduría pese a que no sean creyentes. No digo que en todos los momentos, claro, pero puede pasar. Muchas gracias, sí, así es. Sí, también quería decir algo como lo que dice Lorenita. He visto personas, mujeres que han estado, digamos, como con una vida de creyentes por muchos años y menosprecian en un sentido la voz de sus esposos porque no son creyentes. Y resulta que la palabra dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina. Por alguna razón, él, siendo creyente o no, él es la cabeza de ese hogar. Y en muchas ocasiones son cosas como básicas que el hombre dice y la mujer no, porque como yo soy creyente yo me las sé todas y resulta que tenía que haber oído cuando él decía cierta cosa. Exactamente. Y como hablábamos, Dios tiene el control de todo. Y al tener el control de todo, a veces usa a personas no creyentes para mostrarnos su camino, su voluntad. Yo escuchaba una enseñanza donde el predicador decía, a mí me pareció lo que dice la Biblia, que su marido no será creyente, pero es su cabeza, y la decisión puede estar equivocada, pero el Señor está en medio. Así Entonces es. confío, porque el Señor le decía. Si el Señor puso a nuestro esposo, creyente o no creyente, como nuestra cabeza, fue por su voluntad, porque Él lo permitió. Entonces eso lo debemos tener. También pensaba en una cosa, creo que está en primera Pedro, como mujer creyente voy a ganar a mi esposo si no estoy mostrando cómo se comporta la iglesia con Cristo, y es como en todo tengo que mostrarlo porque quiero adorar al Señor y la forma de adorarlo es pedirle consejo a mi esposo porque el Señor lo pide así en su palabra. No es que me parece bueno, es que el Señor Es lo una pide orden. así. Es un mandato. Muy bien. Muy bien. Entonces ya teniendo esos consejos sabios, vamos a seguir con el punto 6, que es tomar una decisión. Entonces ya habiéndome detenido, esperado, orado, escudriñando las escrituras, habiendo buscado consejo sabio, puedo tomar una decisión y puedo poner sobre la mesa todas las posibles soluciones. Y ahí es donde empiezo a mirar el futuro y a evaluar las consecuencias que cada una de ellas pueda tener para poder escoger la mejor. Y ya después de tener claridad de ese consejo sabio que Dios me ha dado, de las escrituras, de lo que me ha revelado en oración, pues hay que actuar, ¿sí? De nada sirve haber hecho todos estos pasos si lo que
Dios me guió para hacer, no lo hago y no lo ejecuto. ¿Listo? Entonces debo hacerlo y luego evaluar a ver si eso que hice está bien o debo en algún momento volver a empezar. Porque puedo empezar a hacer lo que después de haber hecho estos pasos se mostró que debía hacer, pero de pronto puedo encontrar algún obstáculo en el camino. Entonces puedo parar ahí y volver. Señor, otra vez, tengo que detenerme, tengo que esperar. Dame, Señor, sabiduría, muéstrame nuevamente en tus escrituras y continuar. Entonces esos son como los pasos, mis hermanos. Y bueno, pues recordemos siempre, Dios tiene el control. Recordemos que la sabiduría entonces no es la sabiduría que el mundo llama, que es una persona que conoce, sino es de verdad aplicar los consejos, los sabios consejos que Dios tiene a través de sus escrituras, en todas las facetas de nuestra vida, no en una, en todas. Cuando logramos aplicar esa verdadera sabiduría en todas las facetas de nuestra vida, vamos a tener primero una vida que agrada a Dios y segundo, pues vamos a tener la tranquilidad porque todo está en control, porque Dios es el que está controlando cada situación, ¿cierto? Y qué mejor que Él, que es el único y sabio Dios, ¿cierto? Entonces vamos a orar, hermanas, para que el Señor nos dé la sabiduría para poder aplicar sus escrituras, para poder en todo momento ser guiadas por el Espíritu. Señor Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por todo lo que tú nos muestras y nos enseñas, porque a pesar de que sabemos que la sabiduría es tuya, Señor, y sabemos también que debemos obedecerte, aún nos negamos a hacerlo. Y por eso hoy te pedimos perdón, Padre, por todas las veces en que hemos sido como un zarcillo en el hocico de un cerdo, Señor, que queremos brillar por nosotras mismas, Señor. Pero hoy tú nos has traído tu palabra, Señor, y nos has mostrado que ese no es el camino, Señor. Y por eso hoy aparte de pedirte perdón, Señor, te pedimos también y nos sometemos a ti, Señor, para que podamos ser mujeres que obremos conforme a tu plan, a tu mandato, a tu voluntad, Señor. Te pedimos que estés siempre guiándonos, Señor, a pesar de nuestra rebeldía, Señor. Que tú nos recuerdes todo el tiempo tu palabra, que nos guíes, Señor, y que nos lleves por ese camino, para ser realmente mujeres piadosas, que te agraden, que te glorifiquemos en todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, Señor, para que podamos reflejarle a otros también de tu amor. Damos gracias, Padre, por tu palabra, porque en ella hay profundidad de sabiduría, Señor. Ayúdanos también, Señor, a tener una relación directa para que podamos sumergirnos en esas profundidades, Señor, y podamos conocerte cada día más y poder aplicar cada día más lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te damos gracias y te doy gracias por cada una de las damas que están aquí, Señor, para que nos ayudes a todas, Señor, y podamos ser realmente y encontrar realmente esa sabiduría que es el regalo perfecto que tú nos das y que solo viene de ti, porque es de ti y depende de ti. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Amén.